Hola, soy Miguel Saavedra Chimal y mediante este video quiero explicar cómo construir una función triangular por medio de MATLAB. Bueno, comenzamos creando una función. Le podemos poner aquí en nueva función y te pide ahí que pongas los argumentos de salida y de este lado los argumentos de entrada. Aquí ver todo el desarrollo y claramente tus argumentos de salida y de entrada deben de estar declarados en alguna parte dentro de la función. Aquí tengo mi función, yo le llamé a mi salida gráfica y a la entrada entradas. Como entrada voy a tener la amplitud, la frecuencia omega 0 y el tiempo t para construir una función triangular. Explicaré paso a paso cada detalle. Después de que haces esto, se guarda un archivo con el nombre que tú desees, .m, y en caso de no encontrar el archivo cuando se mande a llamar, en la ventana de comandos, si se manda a llamar y no se encuentra este archivo, no aparece esto, significa que debes de buscarlo en la carpeta. ¿Cómo se hace esto? Se clica aquí en donde dice Browse for Folder y se selecciona la carpeta en donde esté este archivo .m. Bueno, esta función comienza diciéndonos el tamaño del tiempo, nos da un número de inicio y otro final, en este caso va a ser de 1 a 1001. Luego se genera el número de muestras. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. El periodo 2 por pi es para pasarlo de radianes, la frecuencia a un periodo normal en segundos. Después agregué esto que es el offset, dado que la función normalmente aparecía solo en el eje y positivo. Y entonces con esto logramos que se recorra la mitad veces de la amplitud hacia abajo. Vamos a generar este offset. Seguimos con el mismo número de ciclos. Periodo de enteros. Esto te da pues, el número de periodos, el número de picos, por así decirlo, que desees. En este caso van a ser 5. Muestras por periodo. Esto nos va a dar como el periodo que vamos a tener. Floor es una función que se utiliza para redondear en caso de que no dé exacto. En este caso sí va a ser porque son 1000 muestras, porque era 1001 menos 1 entre 5 periodos enteros y nos va a dar 200. La muestra por periodo va a ser 200. En este caso no vamos a tener muestras extra. Y bueno, comenzamos con algunos de los cambios que hicimos al código anterior. Rho va a ser nuestro corrimiento. Vamos a hacer que empiece en 0 y Rho me di cuenta que es igual a las muestras por periodo, que es 200 entre 4. Eso es lo que debemos de recorrer hacia la izquierda de la gráfica. Entonces, bueno, ahí está declarado nuestro Rho. Luego le llamé esto provisional solo para entender mejor el código. Lo iba corriendo paso a paso. Y bueno, este provisional te genera, dice, esta función triang te genera un vector con el número de muestras que tú le especifiques acá, que en nuestro caso son 200, y digamos que van a ir 100 en escalera, o sea, 100 ascendentemente y 100 de regreso. Te va generando puros decimales hasta que llega a 99.99 o a 1, y ese sería la cúspide de nuestro pico, y luego baja. Pero todo es en un solo vector. Bueno, después generamos en una función normal, se describe como y igual a mx más b. Digamos que es esto. Triángulo va a ser como nuestra y. La amplitud es como nuestra m. Más o menos. Bueno, la amplitud solo vamos a generar que ese vector, digamos que llega, la función triang, el punto más alto llega hasta 1. Les decía .99 parece, pero es 1. Entonces, al multiplicarlo por la amplitud, vamos a hacer que el punto más alto sea de este tamaño, ¿no? A. Y menos offset para que les digo que la mitad esté arriba y la mitad esté abajo. Entonces, eso hace el offset que habíamos descrito anteriormente y era amplitud entre 2. Después obtenemos un vector, me parece que un vector fila,
y nosotros necesitamos una columna y por eso utilizamos un apóstrofe para hacer la traspuesta. Aquí comenzamos a hacer nuestra función triangular. Tenemos dos fors anidados. Voy a empezar con el del centro, dado que es más fácil de escribirlo, pero este de afuera lo único que nos hace es ir generando los 5 triángulos que nosotros necesitamos en periodos enteros, ¿ok? Por eso va de 0 a periodos enteros, normalmente iría -1. Posteriormente explicaré por qué quité ese -1. Aquí generamos nuestras Y's. J empieza en 1 y llega hasta muestras por periodo, que va a ser 200. Y entonces, este retraso lo único que nos está haciendo es que al final vamos a poder repetir este triángulo 5 veces. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí, triángulo es igual a 1, J. Si se fijan es un vector que aquí tenemos 1 de una fila y J columnas. J columnas va a ser nuestra Y. Va a ser igual a triángulo 1, J. Aquí el retraso al principio va a ser 0. ¿Por qué? Porque Y es 0. Y entonces 0 por cualquier cosa, el retraso va a ser de 0. Entonces 1, J va a ser igual a 1, J. Lo único que haces es describir el primer triángulo de nuestra gráfica. Posteriormente, cuando pasen las primeras 200 muestras, vamos con el segundo triángulo y este va a valer 1 por 200. Entonces nuestro retraso va a ser de 200. Entonces comenzaremos a hacer ese mismo triángulo, pero 200x a la derecha. Entonces podemos hacer un segundo triángulo, luego hacer un tercero, un cuarto y un quinto. ¿Ok? Entonces es lo único que nos hace este retraso. Y el que nos describe que es de 0 a 5 va a ser esto. Normalmente sería -1, pero lo quitamos. ¿Por qué? Nosotros tenemos la función recorrida. Bueno, voy a graficarla para hacer un poco más claro. Triángulo. Vamos a definirle de una amplitud 3. Vamos a poner que vaya de 0.001. Mejor empezamos en 0 porque vamos a hacer esto con un escalón de 1 milésima y va a llegar hasta 1. Luego te pide aquí mismo, te recuerda que te falta el tiempo. Ahí esa era W0. Qué bueno que me lo recuerda. W0 le vamos a poner 10 por pi, que va a ser la frecuencia, y ya tenemos el tiempo. Le doy Enter y al darle Enter me aparece la siguiente figura. ¿Ok? Voy a ir explicando por qué salió así. Con esta condicional, lo que hacemos es que esta parte te den 0. Te dice, si J es menor o igual que Rho empieza acá. Les decía, 200 es acá, un cuarto empieza acá. Entonces, si J es menor o igual a Rho, que haga 0. Triángulo I, J es igual a 0. Cabe destacar que triángulo es la función de un triángulo solito y triángulo, que ya incluye los retrasos, son los 5 triángulos completos, ¿ok? Dicho en otras palabras, este de aquí sería un triángulo que en realidad empezaba de aquí hasta acá. Perdón, me confundí en el condicional, pero bueno. Triángulo viene de aquí hasta acá, así, y hace 5 periodos enteros. O bueno, 6 porque le quitamos aquí el -1. Entonces va de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como contamos el 0 son 6 triángulos. Triángulo solo sería de aquí hasta acá. Solo sería uno de estos triángulos. Bueno, con este if lo que hacemos es que si va de Rho a 0, o sea, más o menos de 0 a Rho, que bueno, aquí ya está recorrida, pero de 0 a Rho, te dice que te elimine eso y te lo produzca como 0. Que todos los valores de ese vector sean 0. Entonces de aquí a acá va a ser 0. Y después te dice, si igual J más retraso, porque ya digamos tuvimos un retraso, es mayor o igual a muestras por periodo por periodos enteros. Esto sería 200 por 5, o sea 1000, más Rho. Entonces esto sería 0. ¿Para qué? Para que nos den nuestros 5 ciclos enteros. Por eso reproduje 6 ciclos y no
5, en periodos enteros le quité el -1 para poder eliminar esta parte, si no llegaría hasta acá el triángulo y este cacho no nos lo daría. Entonces lo que hicimos fue eliminar este cacho de acá y agregar este cacho de acá, como poniendo 6 ciclos enteros y dejando estos valores extra en 0. En este caso no tenemos muestras extra, pero en ese dado caso se agregarían las muestras extra. ¿Cómo funciona esto? Si el tiempo entre los periodos enteros no da un número exacto, entonces nos lo va a generar esta función de muestras extra. Y el retraso seguirá, retraso más muestras por periodo. Aquí el paso más difícil para mí fue recorrer esta gráfica ρ veces a la izquierda para que esto empezara en 0, 0. Ahí sí empieza en 0, 0, pero antes no lo hacía. Lo que hice fue tener un tiempo que esté primero recorrido ρ veces a la izquierda. Puse ρ entre 1000 dado que estamos hablando de milisegundos, con la misma escala, y luego el tiempo igual debe estar, imaginemos que el tiempo acababa en 5 ciclos, que sería K, y luego la agregas 3 ρ, que sería 1 ρ, digamos, 2 y 3 ρs. Eso es lo que vamos a hacer, pero no lo pude expresar como una función general, así que para este caso específico funciona, pero para los demás no. Agregué esto que empezara en menos 0.049 con la misma escala y se fuera hasta 1.15. Les voy a explicar, esto de 1.15 es porque creé 6 ciclos, el cual llegaría en vez de a 1, llegaría a 1000 más 200, o sea 1.2, y 1.2 menos 0.050, que es mi ρ, te da 1.15. Entonces ya vimos que si se hace esto, cuando se manda a llamar en la ventana de comandos, te genera la función deseada empezando en 0, 0 y terminando en 1, 0, como lo esperado. Entonces hasta aquí este video, espero se haya entendido y bueno, creo que es una manera muy práctica